previstas para esta sesión, donde en la sesión lo que pretendemos hacer es la presentación de los resultados, la presentación del proyecto y presentación de algunos de los resultados del mismo, ¿vale? Aquí vamos a hacer una actuación estelar. Como somos tantos miembros del proyecto de 7 países distintos, bueno, pues vamos a ir intercambiándonos nuestra actuación en la mesa. Vamos a comenzar con una presentación rápida y directamente luego, bueno, pues os pediría a cada participante que vaya subiendo en el orden que vamos a ir indicando. Comenzamos con Claudia Acevedo de Virtual Campus de Portugal, que son los coordinadores del proyecto, y va a hacer la presentación general del proyecto y de los objetivos del mismo. Después subirá Vera Galitz de Viena, de la Universidad de Viena, para presentarnos un poco el desarrollo pedagógico que se ha definido con el proceso de investigación desarrollado en el proyecto. Después subirá Oldrich Stanek de la República Checa para hablarnos de la acción de formación para los formadores que hemos planteado hacer dentro del proyecto. Y después pasaremos una serie de sesiones de presentaciones donde vamos a mostrar algunos de los módulos, de los materiales que se han desarrollado. Hablaremos, Ana Huanca de la Universidad de Viena hablará de un módulo introductorio que se ha desarrollado en el proyecto para trabajar con tabletas. Después Denisa Lombrea de Rumanía presentará un módulo desarrollado para trabajar sobre interacción utilizando tabletas. Después yo mismo hablando del módulo de banca y comercio electrónico. Y la definición, los módulos siguientes sí será Ana Gromusova de Eslovaquia, acompañada de Lenka Haratikova, que será la traductora, para presentarnos el módulo de gobierno electrónico. Y terminaremos la presentación, no, todavía no terminamos. Federica presentará el módulo de salud, ¿vale? Y para terminar la presentación de los módulos, Carlos Carballo de Portugal presentará el módulo de entretenimiento. Y además también mostrará el juego que se ha desarrollado para ese módulo introductorio y la aplicación desarrollada dentro del propio proyecto. Y terminaremos con Federica de nuevo para hablarnos un poco de ¿y ahora qué? Una vez que terminemos el proyecto, ¿cómo vamos a explotar los resultados de este proyecto? Entonces dará unas pinceladas de cuáles son las ideas en las que hemos desarrollado para, bueno, pues aprovechar los resultados del proyecto para que otros grupos, otras instituciones, pues si quieren hacer uso de los materiales, pues puedan hacerlo. Bien, os dejo con Claudia para que haga la presentación del proyecto y, bueno, pues conforme vayamos terminando, si os parece, al final, dependiendo de cómo vayamos de tiempo, pues abriremos un turno de preguntas donde, bueno, cualquiera de los miembros del proyecto podrían contestar. Muchas gracias, Claudia. Buenos días. Antes de más, pido disculpas porque mi presentación será en inglés. Hablo un poco de español, pero no es suficiente para la presentación. Así que, I'm here to present the WISL project. Estoy aquí para presentar el proyecto WISL y si podemos definir el proyecto en 2 palabras, sería relacionado con la independencia, porque lo que queremos promover es que estén confiados en su capacidad, trabajen solos. Está centrado en el uso de los dispositivos móviles, teléfonos inteligentes, tabletas, que pueden accederse a ellos desde cualquier lugar en cualquier momento. ¿Por qué este proyecto? Está creciendo la esperanza de vida, como sabemos. Hemos visto que hay en las gráficas y estadísticas pruebas que demuestran que esto está aumentando. Y este es un desafío para Europa. Tenemos una sociedad que envejece y es importante integrar totalmente a los mayores en la sociedad, en la que las tecnologías, sobre todo la tecnología móvil, desempeña un papel esencial. Con el desarrollo de estos dispositivos móviles, este problema se está agravando porque hay cada vez más información, comunicación y aspectos diseñados para este tema concreto. Entonces, hay aplicaciones para todo, no solo para acceder a los periódicos en línea, sino también para acceder a... Entonces, tenemos que tener cuidado con que los mayores no se vean restringidos de ejercer totalmente sus derechos civiles.
¿Y cuál es el objetivo? Aumentar el proceso de independencia y el empoderamiento individual. Hemos desarrollado un enfoque que va de la siguiente forma. Aparte de las presentaciones normales, hemos diseñado una guía paso a paso que puede ser imprimida y utilizada por los mayores. Pero creo que el aspecto más innovador del contenido que hemos diseñado es los vídeos. Son vídeos que los mayores pueden acceder desde su casa para tener la confianza que les permita repetir las actividades que han hecho en el pasado y no estar siempre dependiendo de un familiar en casa que les ayude. Y los beneficios que obtienen los mayores del uso de los dispositivos móviles es poder cumplir sus obligaciones fiscales, el tema de los derechos del consumidor, compra, pagos, control médico. Todo ello es importante. Es decir, que no se vean aislados, sino que se luche contra su situación de aislamiento y soledad con todos estos dispositivos y contribuir a la ocupación temporal de su tiempo. ¿Qué utiliza la metodología? Hemos dividido la formación en dos fases. La primera sería la dirigida a los profesionales en asociaciones, en universidades y demás, y también los cuidadores que trabajan con los mayores en los centros de día y en los de salud pública, como por ejemplo las enfermeras que han participado en este proyecto. Porque pensamos que la mejor manera de llegar a los mayores es hacerlo a través de estos profesionales que ya trabajan con ellos, y así hay empatía y confianza. Y luego tenemos una segunda fase que es la formación de los propios mayores. Esto se ha hecho con el apoyo de los módulos multimedia que luego les mostraremos. Pensamos que es más importante que crear concienciación, el poder darles la práctica adecuada, que tengan una experiencia directa del uso de los dispositivos móviles. Por tanto, hemos diseñado 6 módulos concretos. Estos 6 módulos se definieron después de un periodo de investigación. Todos los socios han hecho investigación en sus países. Hemos realizado entrevistas con formadores y estamos intentando conseguir todo el contenido de aprendizaje en este grupo de módulos. Y estamos intentando que son comunes en la vida diaria. Tenemos un módulo básico que ayuda a utilizar las tabletas, internet, etcétera, por primera vez. Interacción y comunicación, gobierno, entretenimiento, medios, salud y banca y compras, todo ello electrónico. Han sido probados en los distintos países. Se hizo primero en inglés y luego los socios decidieron tener en consideración qué estructuras tenían en sus propios países y que era importante para los mayores y decidieron recomendar algunos de ellos. Por ejemplo, no tiene sentido un módulo de salud pública electrónica si ya no hay un portal sobre salud pública disponible, en el que los ciudadanos puedan hacer citas con los médicos, puedan comprobar y monitorizar sus distintas evoluciones médicas, etcétera. Entonces esto ha sido utilizado así en todos los países. Todo módulo ha sido diseñado en módulos de 16 horas. El enfoque es distinto de otros cursos que ya existen para los mayores. Se esperaba que se trabajara en clase una parte y 8 en casa. Entonces tenemos 2 horas en clase y 2 horas en casa. Esto se definió por WISL, pero cada país, por supuesto, ha elegido las características específicas que se encajan mejor en su país, con sus mayores y demás.
Por tanto, si volvemos al modelo que hemos hecho, tenemos la formación de formadores primero. En esta formación de formadores hemos tenido 41 personas que han participado, sumando formadores y cuidadores. Por ejemplo, teníamos una enfermera que era muy entusiasta a la hora de participar en este proyecto, porque en este trabajo se utilizan tabletas para trabajar con estos pacientes. Entonces, no se trataba solo de una formación en clase, como en el aula permanente, sino en asociación con... Lo positivo es que, además de las organizaciones asociadas, tenemos 7 países, tenemos también profesionales que participan de 19 instituciones externas, lo cual resulta muy útil para la explotación de los resultados del proyecto. Esto incluye centros de día y demás. Todo esto se implantó en la formación de formadores, se hizo en abril, duró de 2 a 4 semanas y se hizo en un formato mixto, es decir, había sesiones que se asistía presencialmente, pero buen parte del trabajo se hizo desde la plataforma. Es decir, primero se hacía un conocimiento inicial del proyecto con los formadores y luego al final había una sesión de grupo, un grupo focal, que permitía evaluar cómo se había desarrollado el proyecto con la información necesaria. Teníamos esta plataforma que se desarrolló específicamente para los mayores, el juego que ya hemos mencionado y los contenidos. Allí se entiende, por ejemplo, la parte técnica, las actividades, los contextos nacionales y ciertos comentarios específicos que pueden ser útiles. En función de esta evaluación por parte de los formadores, implantamos algunas correcciones. En otros casos necesitaríamos más tiempo y más recursos. La información que recibimos general fue bastante positiva. Y luego tenemos formar a los mayores. Esto duró más o menos 5 meses, entre mayo y octubre de este año. De hecho, todavía hay cosas que se están llevando a cabo en España. En agosto no, porque sabemos que es de vacaciones. Y teníamos 227 mayores en el proyecto. En total hemos dado 23 cursos impartidos por 27 formadores. En algunos lugares, debido al número de estudiantes, teníamos que tener 2 formadores por grupo. Y teníamos 17 organizaciones, 13 de ellas externas. 15 en total. Por ejemplo, en Eslovaquia se implantaron cursos en 4 ciudades diferentes. Lo que resulta muy fácil, es muy positivo para la diseminación, la difusión de los resultados. Cada organización adaptó el calendario, los objetivos, de la manera que se adaptara lo mejor posible a su contexto regional. Pero había algo común a todos, que es la base del modelo WISL, y es la combinación de las clases presenciales, el aprendizaje social en grupos y también el trabajo autónomo en línea, que es la principal diferencia con otros proyectos. Actualmente no tenemos todas las cifras disponibles de la investigación que acabamos de describir. Algunos de los cursos todavía están operativos, pero tenemos una investigación inicial que se aplicó a todos los mayores, en las cuales se comprobaba cómo se sentían con respecto a los dispositivos móviles. Algunos socios también utilizaron los métodos de observación, que implica que los estudiantes estén en las sesiones y nos den una información informal sobre cómo ha ido. Y al final hay una investigación de evaluación junto con la inicial que permite dar una información básica de comparación. Y en algunos casos se utilizó un ejercicio o un test final en cada módulo.
Y para finalizar con mi presentación les voy a mostrar solamente algunos aspectos de la trastienda, por decirlo así, de lo que se ha descrito. Este proyecto empezó en diciembre del 2013 y hemos durado 2 años. 8 paquetes de trabajo. Todos los socios a lo largo de estos 2 años nos hemos reunido 4 veces físicamente, una vez en Portugal, Austria, Eslovaquia y esta es la última en España. Y en estas reuniones, además de ellas, hemos tenido muchas reuniones por Skype para discutir cómo iba evolucionando el proyecto y también hemos tenido una plataforma de comunicación interna que nos ha permitido compartir los documentos de trabajo, discutir el progreso, etc. Finalmente hemos tenido otro paquete de trabajo que tiene que ver con la garantía de calidad. Hemos definido el plan de monitorización y evaluación. Hemos analizado los instrumentos para controlar el desarrollo del proyecto. Tenemos también un paquete de trabajo dedicado específicamente a las especificaciones y al diseño que va a ser presentado por uno de mis colegas en relación con la investigación llevada a cabo en cada país y cómo definimos los contenidos y la tecnología que vamos a desarrollar. Después tenemos un paquete de trabajo de desarrollo en el que hemos desarrollado todos los contenidos. Primero en inglés, luego se trasladó a cada país en su lengua. Luego tenemos otros 2 que son formar a los formadores y formar a los mayores, que son los que están centrados en la organización de la formación y la división en sesiones y demás. Luego tenemos, por supuesto, la difusión y la explotación de los resultados. Esta fase es esencial para la continuación del proyecto. Mariano dijo ayer que cuando trabajamos con un proyecto existente es esencial que luego se difundan los resultados en páginas web, en redes sociales, para que otros puedan aprender de lo que se ha trabajado y se pueda reutilizar lo que se ha conseguido. Y ahora nos encontramos de los resultados, estamos preparando un modelo de negocio y un acuerdo con respecto a todos los socios de cara al futuro de estos resultados. Y bueno, eso sería todo. Estos son los socios que han participado en este proyecto. Tenemos Portugal, Austria, la Universidad de Viena, Siben 90 en la República Checa, Italia, Rumanía, el Instituto de Educación de Adultos, y en Eslovaquia el Foro de Mayores, y en España la Aula Permanente de Formación Abierta de la Universidad de Granada. Gracias. Bien, ahora subirá Vera Gallist de la Universidad de Viena para hablarnos de la propuesta metodológica que se decidió seguir dentro del proyecto después de las primeras fases de investigación en el mismo. Vera, cuando quieras. Perfect. Thank you very much. Thank you, Claudia, for the overview of. Gracias por presentarme, Pedro, pero por desgracia no he entendido nada de lo que has dicho para describirme, pero soy parte del grupo de trabajo del proyecto en la Universidad de Viena y lo que voy a hacer en los próximos 10 minutos es darles una visión general sobre el paquete de trabajo 3, que era muy importante porque era la base de lo que íbamos a desarrollar después. Es la especificación del curso de formación, del modelo pedagógico que ofrecíamos, y la idea principal residía en definir las estrategias y metodologías de trabajo con el curso. Había varios pasos en este paquete de trabajo concreto, en el 3, que era la especificación del modelo, como se ha dicho antes, pero también la definición de la plataforma tecnológica, para así poder ver qué
dispositivos tecnológicos se iban a utilizar para que funcionase el curso, la instalación de herramientas y demás. Lo más importante es en lo que me voy a centrar, que es lo que hizo la Universidad de Viena, es la especificación del modelo pedagógico. Por tanto, lo esencial era describir el método, la metodología del modelo y el soporte tecnológico que se le iba a dar. ¿Cómo llegamos a este modelo pedagógico? Nuestro enfoque residía en basarlo en 3 elementos esenciales: la literatura científica y los datos de una investigación europea desde el punto de vista científico, y por otra parte sabemos también los principios didácticos del trabajo, pedagogía, y también lo más importante, en tercer punto, que era la visión empírica del modelo pedagógico, que eran 36 entrevistas con expertos y personas profesionales llevadas a cabo por cada socio del proyecto en su país correspondiente. Eran entrevistas basadas en los problemas que surgían, llevadas a cabo en los países con personas que trabajaban con mayores. Eran formadores en el campo de la tecnología para los mayores. Con respecto a la literatura científica, hemos visto que en la Unión Europea hay un 22% de personas que nunca han utilizado Internet. Por tanto, es necesario que proyectos como WISL o el anterior que tuvimos antes, para que la gente lo utilice más. Pero cuando la gente empieza a usarla, la usa con bastante frecuencia. Les cuesta empezar, pero una vez que empiezan, lo utilizan con bastante frecuencia. Como mínimo una vez en semana. Y luego vemos que las tabletas todavía se utilizan poco, solamente un 7%. Pero estos estudios tienen un par de años ya. A lo mejor esta tendencia ha cambiado. En el 2013 era un 7% solo el uso de tabletas. Y vemos que en Europa no solamente tenemos una brecha digital en lo tocante a la edad, sino también en cuanto a los distintos países de la Unión Europea. Por tanto, vemos que el porcentaje de personas que nunca han utilizado Internet es de un 5% en Noruega o en Suecia, pero cuando miramos el sudeste de Europa son unas cifras bastante altas. Por ejemplo, en Rumanía, Bulgaria o Grecia es un 40% el que nunca ha usado Internet. Y esto es un desafío porque tenemos muchos países que trabajan juntos y vemos que en las entrevistas con los mayores los desafíos en lo tocante a este tema son distintos según el país. Y por tanto tenemos problemas distintos cuando vemos el uso de teléfonos móviles o dispositivos móviles en Rumanía comparado con España o Portugal. Y como se ha dicho por parte de todos los oradores que me han precedido, vemos que la brecha digital también está relacionada con la edad, sobre todo en lo tocante a los dispositivos móviles. Vemos que la tasa de personas que utilizan dispositivos móviles se reduce con la edad. Aquí vemos un repaso de los datos de la bibliografía. En la entrevista nos centramos en preguntar cómo suceden estas cosas, por qué razones no se incluye a ciertas personas en la formación digital. De manera breve puedo mostrar esto, que puede parecer complejo si lo vemos a simple vista. Además de las entrevistas, vimos distintos cuellos de botella en cuanto a la brecha digital. Para abordar el problema tenemos que darnos cuenta de que hay varias razones, hay una variedad de problemas por las cuales no se utiliza Internet, porque lo que se produce esa brecha digital de la edad. La variedad de problemas es distinta según el país. Vemos que el primero es el acceso, el propio acceso a los dispositivos móviles. Es decir, me puedo permitir comprarme una tableta, y también tiene que ver con la estratificación. Luego tenemos la falta de competencias
no saben usarlo, no saben qué hacer con el dispositivo. Y luego tenemos la diferencia de rendimiento a la hora de utilizarlo. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué voy a hacer yo personalmente con esta tableta? Estos son todas cosas que queremos abordar con el modelo pedagógico de WISL. Para este modelo pedagógico tenemos varios aspectos esenciales. Uno que tiene que ver con el papel del formador, con los grupos objetivo, qué queremos conseguir con el curso. Luego tenemos distintos entornos de aprendizaje y luego tenemos un modelo flexible, estructurado, como ya se ha mencionado antes por mi predecesora. En cuanto a los formadores, vemos que el aprendizaje en la fase avanzada de la vida, la relación entre el profesor y el alumno cambia. En las fases más tempranas de educación es distinta esa relación profesor-alumno. El profesor en este tipo de cursos tiene que ser facilitadores, motivadores, y tiene que haber una relación de paridad, de igualdad entre el estudiante y el alumno. Fases de enseñanza. También hay un trabajo importante en casa, no solo presencial. Y también se utilizan recursos que los mayores tienen en su entorno social. Así deberían poder incluir las redes sociales, los trabajos con compañeros, todo ello debería ser incluido en el curso. Por eso nos hemos puesto de acuerdo a la hora de tener una formación inicial de profesores en la cual nos podemos centrar. El segundo punto era el entorno flexible de enseñanza y aprendizaje que otorga el curso. La idea principal era incluir distintos entornos de aprendizaje y había 3 entornos de aprendizaje. El primero era la adquisición en clase con el profesor en las que se podía aprender a utilizar tabletas. Luego teníamos la repetición, que era una especie de aprendizaje social en clase en la que se repetían, y luego teníamos el perfeccionamiento, que tendría que hacerse en casa y de manera autónoma, el aprendizaje autónomo. En cuanto a los grupos objetivo, tenemos que entender que hay que ver qué se espera que se consiga con ellos. Normalmente el grupo de los jóvenes dentro de los mayores, por decirlo así, que son personas con un alto nivel educativo, relativamente sanos y tienen destrezas básicas de TICs, pero no tienen experiencia con las tabletas. Entonces eso se llevó a cabo una investigación inicial para comprobar cuál era la situación al respecto, y así el profesor podría reaccionar a los distintos perfiles que se pudiera encontrar, los distintos intereses que pudiera tener que abordar en función de los estudiantes que tenía. Y en función de todo esto que nos proporcionara la investigación inicial, podríamos establecer una serie de módulos que se fueran adaptando. Y ese es el último punto, es tener una estructura flexible que reaccionara ante estos estudios. Desarrollamos un marco flexible de contenidos con módulos que se podían ir adaptando según los deseos, según las biografías y según los problemas que tuviéramos que abordar. Tenemos una visión temática inicial y luego todo esto se podía ir adaptando a los niveles de los participantes, de modo que el modelo básico se pueda ampliar o reducir y el autoaprendizaje también pueda ir incorporándose. Y para darle a todo eso un contexto, desarrollamos un entorno de aprendizaje electrónico que podía utilizarse en clase, pero también en casa, que eran 2 aplicaciones para los mayores. Una era un juego de aprendizaje, que veremos luego, y vídeos
que también veremos luego. Y luego tenemos también un entorno de aprendizaje electrónico para los formadores en los que podrían descargarse los contenidos del curso. Gracias, por tanto. Thank you, Vera, for your presentation. Y ahora Aldrich Stanek nos presentará un resumen de la fase de formación de formadores antes de pasar a ver algunos de los ejemplos de contenidos que hemos desarrollado. Aldrich. Thank you. Full screen. Okay. Good morning, everybody. Good morning, Buenos everybody. días a todos. It's my pleasure and honor to be Para here mí to estar aquí para poder hablar un poco más sobre la formación de formadores, que formaba parte de nuestro proyecto, módulo número 5. just a Un short summary resumen about, this work de package. este You already have módulo. some Ya information tienen from cierta información, lo que han dicho mis colegas, mis compañeros. So the trainers Durante la fase around de formación de formadores, había un periodo de 4 meses, normalmente durante abril, aunque algunos socios empezaron en marzo 2015, 41 formadores en total. La base del éxito de la próxima fase, que era formación de los mayores, pues dependía de la formación correcta y la selección correcta de los formadores. Los módulos se implantaron en cada país de acuerdo con lo que ven en la pantalla. 6 módulos, en primer lugar la introducción por parte de todos los socios, luego e-interacción, e-comunicación por parte de los países que pueden ver, luego el módulo de medios, entretenimiento, luego información y gobierno, salud y banca y compras. El más común era medios y entrenamiento. Cada socio necesitaba suficiente flexibilidad para implantar el módulo de acuerdo con los requisitos. Normalmente había una sesión inicial y otra al final. Entre tanto, a los participantes se les pidió que accedieran a la plataforma Moodle y repasaran los materiales. Los formadores tenían acceso al contenido en su lengua y también en inglés. Información sobre la estructura de la primera sesión. En primer lugar, una presentación del proyecto WASL, el trasfondo, los objetivos, la metodología y los módulos. El segundo paso constaba de una introducción a los contenidos y la plataforma Moodle. Se repasaba los materiales que se habían desarrollado, bien a nivel individual o en grupos. Luego había una recogida de reacciones en forma de debate, un debate informal sobre los materiales, un registro de las expectativas, explicación sobre cómo se iba a llevar a cabo la formación.
el procedimiento de selección al final y luego un plazo para la sesión final. Para finales de la fase de formación, cada socio había elaborado un informe nacional para el análisis y la recogida y del documento conjunto, y estos informes sobre la formación, su descripción, las fechas, participantes, organización general, etcétera, recogida de datos cualitativos, informes sobre la reacción de los formadores, información para la próxima fase, el módulo 6, selección de formadores, la planificación general y la procedencia de los participantes mayores, y también pues fotos, listas de asistencia, etcétera. Aquí tenemos unas fotos de los participantes. Se puede reconocer aquí la República Checa, Eslovaquia. Las fotos de arriba, no sé exactamente quiénes son. Italia y, ¿me pueden ayudar? Solo Italia y Portugal. Su información con respecto a la formación de formadores. Ahora me gustaría ofrecer información sobre el sistema de formación en cada país socio. Voy a empezar con Portugal. Con mucho éxito, 5 participantes, es decir, 5 formadores potenciales, de los cuales trabajaban en instituciones que trabajaban a nivel diario con los mayores, y 2 trabajaban de forma más independiente, más autónoma. La formación de aprendizaje tuvo lugar del 11 al 28 de abril. 2 sesiones se celebraron al principio y una sesión al final. Entre tanto, se usó la plataforma Moodle. El componente de aprendizaje constaba de acceso a la plataforma USL de Moodle y repasar el módulo de contenidos, módulo por módulo, explorar la aplicación y el juego. Ahora pasamos a Italia. En Italia había 8 participantes, 4 miembros de ANS, que es un socio del proyecto, y 4 participantes externos que trabajaban en los sectores siguientes: psicología clínica de la universidad y formación en actividades de ocio para personas con discapacidad. El curso de lengua italiana para inmigrantes, gestión de clubes sociales para los mayores y educación de la tercera edad. Las sesiones de formación de formadores se organizó mediante 2 sesiones iniciales a través de Skype, una el 19 y otra el 20 de marzo. Entre el 20 de marzo y el 23 de abril, los formadores tenían la posibilidad de acceder al y la app del juego utilizando sus cuentas personales. También podían bajar todo el material de formación, salvo los vídeos, y repasarlo desde su propia tableta o ordenador. Austria, la fase organizó una taller en el Instituto de Sociología para todos los socios interesados, participación en una conferencia online por Franz Colland el 28 de abril. Luego se celebró una reunión de seguimiento con los formadores seleccionados para participar
en este paquete 6. Después del primer taller había 2 pasos más. En primer lugar, se les pedía a los participantes que repasaban el contenido a nivel individual disponibles en la plataforma y luego que asistieran a la segunda conferencia del doctor Colland. En segundo lugar, pues un equipo estableció reuniones de seguimiento con los formadores y se les pidió, se hizo vía Skype y todos los participantes se les pidió que participaran en el paquete 6 y formar a los mayores utilizando los materiales USL. Y finalmente se eligieron a 4 formadores de 3 organizaciones que decidieron pilotar el curso USL. Ahora Eslovaquia, la formación se realizó por FPPS, el socio, con pleno éxito. La formación en el formato de aprendizaje tuvo lugar del 23 al 30 de abril con 5 participantes. En la primera reunión se introdujo el proyecto, sus objetivos, metodología, el trasfondo y estructura del curso. Luego había un debate para recoger las impresiones iniciales de los participantes. Luego se presentó la plataforma Moodle y los participantes se conectaron y repasaron los materiales pedagógicos. El modelo pedagógico de USL y el contenido se debatió. Los juegos, vídeos que se utilizarían para autoaprendizaje, etcétera. Después de la primera sesión, los formadores repasaron los materiales a nivel individual. La segunda reunión y la última reunión se organizó y se debatió. Se debatieron los módulos, los vídeos, el juego y se plantearon preguntas. Finalmente se seleccionaron 3 formadores de acuerdo con su interés y su disponibilidad para participar como formadores en la fase de formación de mayores, todos de Eslovaquia. En la República Checa, formación de formadores se realizó en Praga con éxito todos los miércoles desde las 3 a las 3 de la tarde, del 8 al 21 de abril. 2 talleres se realizaron el 10 de marzo y el 28 de marzo para realizar evaluaciones. Asistieron un total de 6 personas, incluyendo el profesor. Había 2 participantes de mi asociación, uno de mi asociación, 2 de una ONG, un participante de la empresa Repromat, un participante de otra ONG, un experto y un profesor experto en formación de formadores. La formación se realizó en el local de la ONG Sifot 90 en Praga y ahí había todos los recursos necesarios, recursos técnicos, PowerPoint, tabletas, conexión a Wi-Fi. Y durante la charla tuvimos que transferir la imagen de la tableta del profesor directamente al proyector, así que todo el mundo podía ver lo que estábamos haciendo. Pasamos mucho tiempo describiendo las formas e instrucciones en módulos, el calendario, el contenido de los módulos y las clases. En la primera parte de la instrucción habíamos pensado hablar en detalle sobre los 2 primeras clases, el módulo básico interacción y comunicación. En el módulo básico se habló del juego EUSL, la aplicación del juego EUSL para formación y en tableta, que se consideró muy interesante.
y se acogió muy positivamente. En la segunda parte hablamos de los segundos dos módulos, e-gobierno y e-entretenimiento, y los 6 formadores aceptaron seguir adelante con sus respectivas organizaciones. Ahora Rumanía, en la fase de formación de formadores se trabajó en Timișoara del 23 de marzo al 17 de abril en un formato de aprendizaje combinado. Había 5 participantes de 5 organizaciones diferentes. 2 reuniones se celebraron con los formadores, una al principio y otra al final. Durante la primera reunión, el 13 de marzo, se presentó el proyecto, su objetivo de los módulos y la plataforma de aprendizaje. Todos los formadores, a todos los formadores se les pidió que entraran en la plataforma Moodle y que repasaran el material pedagógico. Durante la segunda reunión, al final del curso, el 27 de abril, el objetivo era recoger la reacción de los formadores. Se seleccionaron a 2 formadores de la Universidad de Timișoara Occidental para participar en la siguiente fase. En España, la formación de formadores se acabó de forma exitosa. En Granada se implantó entre el 13 y el 4 de mayo en un formato de aprendizaje combinado o mixto. Debido a problemas de calendario, tuvimos que organizar 2 grupos de trabajo. Con cada grupo hicimos 2 sesiones, una al principio, formadores, y el 20 de abril con 2. Y otra sesión al final, el 27 de abril y el 4 de mayo. Estas sesiones se realizaron en el Centro de Aprendizaje Virtual de la Universidad de Granada y cada sesión tenía una duración de 2 horas. Las sesiones presenciales fueron coordinadas por Pedro Cano y en 2 de esas sesiones también tuvimos la participación de Juan Carlos Maroto como colaborador. Había 6 participantes, 4 de la Universidad de Granada y 2 eran voluntarios del centro TICS y el centro de día de San Ildefonso del Ayuntamiento de Granada. En la primera sesión presencial con cada grupo realizamos una presentación breve del proyecto USEL y después de 2 semanas de trabajo individual por parte de los formadores se realizó una reunión presencial final para hablar de sus opiniones, oír propuestas, correcciones y establecer y planificar la fase de formación con los mayores WP6. Y se decidió que todos los formadores participarían en WP6. Al final de la formación de formadores, las opiniones de los participantes y las propuestas de mejora se recogieron a través de los debates en grupo basados en 4 temas preestablecidos: la plataforma Moodle, navegación, interfaz y organización general. Luego, la facilidad de la app para los mayores, el juego WESL, el contenido, la facilidad de comprenderla, la calidad técnica, la adecuación de las actividades propuestas, adecuación del tiempo para seguir los contenidos y realizar las actividades, la adecuación de los contextos nacionales y comentarios sobre módulos específicos. La mayoría de las propuestas tenían que ver con la mejora de la calidad de la formación futura de los mayores, a mejorar su interés y hacer que fuesen más fáciles de entender. A modo de conclusión, pues la plataforma y la app se acogieron de forma muy positiva, con simplemente una sugerencia para mejorar de forma fácil.
Y luego la app del juego necesita mejorarse ya que hay rasgos específicos que no funcionan correctamente y que podrían crear problemas para su utilización por parte de los mayores. Los contenidos generalmente se aprecian mucho, se agradecen mucho a pesar de las pocas mejoras que se propusieron. La mayoría pueden mejorarse. Y una cita final es que todo era productivo, nos inspiraba y era muy gratificante. Muchas gracias. Gracias, Audrey, por tu presentación y, bueno, de la fase en la que de alguna manera también ha influido mucho en el desarrollo de los productos finales que hemos hecho en el proyecto. Vamos a pasar ahora a una serie de presentaciones cortitas sobre algunos de los módulos que hemos creado dentro del proyecto, comenzando con Ana Huanca de la Universidad de Viena, que nos presentará el módulo introductorio, que como obviamente es muy importante para dar el primer paso en el acceso al uso de las tabletas y que tiene mucha relación también con el juego que luego presentará Carlos Carballo. Ana. Anna. As Pedro already said, I'm Anna. I'm a sociologist. Soy socióloga de Viena, Austria. Ahora vamos a pasar de los aspectos teóricos y de organización y vamos a hablar de la práctica del producto que hicimos, cuál hicieron los mayores durante el curso. Ahora voy a presentar brevemente el módulo básico. Es el primer módulo que los mayores participantes en el proyecto WISL conocerían si nunca hubieran utilizado una tableta antes. Este modelo era el modelo aplicado a todos. El propósito de este módulo era entender los principios básicos de cómo funciona una tableta y por qué es diferente de un ordenador o un portátil. ¿Por qué utilizar una tableta si uno ya tiene ordenador? Segundo objetivo, aumentar las competencias básicas en la utilización de las tabletas, es decir, utilización de pantallas tácticas, actualizar, manejar archivos y luego aumentar la confianza en las competencias personales con las TICs y mejorar el conocimiento sobre la seguridad tecnológica, ciberseguridad. Es algo que hablamos en el módulo primero, el básico, porque era un tema de gran importancia para todos los mayores y creo que para ustedes también. Al igual que los demás módulos, se dividía en 4 unidades, 4 secciones, 2 horas de clase y 2 horas de estudio en casa. Los temas eran, en primer lugar, introducción y la pantalla táctil. ¿Qué hago si tengo una tableta nueva? ¿Cómo lo uso? ¿Cómo puedo hacer un zoom? ¿Cómo puedo volver al escritorio? En segundo lugar, el Internet y Wi-Fi, ¿qué es el Internet? ¿Cómo funciona? ¿Cómo podemos activar el Wi-Fi en la tableta? ¿Cómo podemos determinar si necesitamos una contraseña o si es Wi-Fi abierta? Y cómo utilizar un motor de búsqueda como Google. En tercer lugar, apps. Introdujimos la app de WISL, utilizamos Android, les enseñamos cómo abrir, cómo cerrar las aplicaciones, cómo determinar cuáles son las aplicaciones gratuitas y cuáles son de pago. Y en la cuarta unidad hablamos de la seguridad online, uno de los temas más importantes para los mayores. Tratamos temas como cómo identificar los correos de phishing o de spam, cómo se pueden distinguir entre ellos y correos normales. Mi banco realmente me está escribiendo para pedirme la contraseña o es un fraude.
cómo podemos combinar una contraseña que es segura y que fácil de recordar al mismo tiempo. Dividimos todo en 3 partes, como ha dicho Vera. En primer lugar, la adquisición en presencial, todos juntos en un aula y recibieron instrucción por parte de un formador. Había información para poder aprender cómo funcionaba la tableta. En segundo lugar, repetición, se juntaban con otros mayores y el grupo debatía o realizarían un quiz, un juego, actividades que ayudaran a aprender más sobre la tableta. Y la última parte, perfección. Vas a tu casa, trabajas solo, no hace falta otra gente, un formador. Había guías para trabajar solo, vídeos, un juego para el aprendizaje, etcétera. Les voy a dar unos ejemplos de lo que hicimos en el módulo básico con nuestros mayores durante la fase del aula presencial. Ofrecimos información sobre la terminología porque a veces no entendían esto. www significa World Wide Web. A lo mejor parece muy elemental, pero mucha gente no lo sabe. También dijimos que las palabras siempre se separan por puntos en un dominio y que no hay espacios en un dominio. Les enseñamos cuáles eran los signos que se podía utilizar en un dominio y cuáles no. También hablamos de los códigos de país para que podían identificar la procedencia de una página. Por ejemplo, si era nacional.com o EU para Europa o AT de Austria. Por otra parte, los formadores les dieron guías paso a paso, como pueden ver aquí, cómo se pasa, cómo se puede saber cuáles son las aplicaciones, se puede mirar esto. Luego, en la parte de repetición, muy importante, hicimos aprendizaje en grupo de iguales. Por ejemplo, debatimos para qué se puede utilizar una tableta, cuáles son las cosas que uno puede hacer. A lo mejor para cocinar. Otra posibilidad era hacer llamadas por Skype, hablar con los nietos si están en el extranjero. Otros mayores participantes dijeron que no lo querían utilizar, lo querían tirar a la basura. Era una broma, pero lo utilizamos para hablar de las distintas opciones. Porque ¿qué podemos hablar, utilizar una tabla y por qué si no nos parecía útil, pues lo podríamos simplemente dejar de lado? Otro ejemplo sería un debate en grupo sobre la ciberseguridad. Los mayores decían si tenían miedo a la hora de utilizar el Internet, si en algún momento habían recibido un correo electrónico desconocido, extraño, si tenían un virus en su ordenador y qué se podía hacer. El objetivo era reducir el miedo de utilizar el Internet. Y luego el quiz de Google para aprender a utilizar Google de forma correcta y eficaz. Entonces tenían que contestar preguntas sobre cuál es la capital de Kazajstán, etcétera. Tenían que utilizar Google, buscar la respuesta y luego compartirlo con el resto del grupo. Y luego la fase final de perfección de aprendizaje en casa. Aquí ejemplos de los deberes: tenían que rellenar un mapa wifi, tenían que buscar en su zona para determinar dónde había wifi gratis, lo podían apuntar aquí para saber dónde tenían que ir para utilizar wifi, conectarse al wifi. Era importante para nosotros porque no queríamos poner todo
No queríamos que estuvieran todo el día en casa trabajando desde el sillón. Queríamos que fuera más que una actividad aislada, que tuvieran que salir, debatir con la familia y demás. Otra tarea era para determinar si un correo era de verdad o era un fraude. Esto formaba parte de la unidad de ciberseguridad. Por ejemplo, usted va a recibir $50 en su cuenta bancaria si participa en un sondeo. Simplemente tiene que pinchar en el enlace y recibirá $50. Era un fraude evidentemente, pero se trataba de un ejemplo de cómo identificar este tipo de correos que no son seguros. Y finalmente quiero enseñarles un ejemplo de los vídeos que teníamos para nuestros mayores, para que los repasaran en casa. Aquí tenemos un ejemplo de uno de los primeros vídeos que proyectamos, todo en alemán, pero creo que se entiende fácilmente. Se trata de cómo encender la tableta. No todo el mundo lo sabe. ¿Cuánto tiempo hay que presionar? ¿Dónde está el botón? Y luego, ¿qué se hace después? ¿Y cuánto tiempo tarda? Porque con los Samsung, las tabletas Samsung, pues se tardaba bastante. Queríamos que entendieran que eso era no. Una vez encendido, entonces ahora cómo se puede llegar al escritorio. Hay que tocar. La gente podía repetir el visionado de este vídeo en casa todas las veces que quisieran. Y de esta forma las cosas no eran complicadas. Esto es muy básico. Es para aquellas personas que nunca habían utilizado una tableta. Tenemos que tener en cuenta este grupo. Para ellos es más difícil utilizar una tableta que para aquellas personas que sí tenían cierta experiencia con la utilización de los ordenadores. Y aquí vemos cómo apagar la tableta, todo muy básico. Así que una introducción breve sobre nuestro módulo básico. Nuestro contenido inicial que desarrollamos en Viena para trabajar con los mayores. Muchísimas gracias por su atención. Ahora van a ver módulos más relacionados con distintos temas. Gracias, Ana. Denisa nos presentará ahora un resumen del módulo de interacción, muy interesante también a la hora de utilizar las tabletas dentro de nuestra vida cotidiana. Denisa. Gracias. Hello, I'm Denisa. Buenas, soy Denisa, investigadora del Instituto Rumano de Educación para Adultos de Timișoara, que se estableció como una organización sin ánimo de lucro en el campo de la educación continua y de adultos, para dar apoyo a las instituciones de educación de adultos para los que trabajan con educación de adultos. Nuestro módulo en concreto era la interacción y la comunicación electrónica. Se pretendía reconocer la importancia de la nueva tecnología en las nuevas tecnologías en las actividades diarias para recibir las destrezas necesarias para el software y para las páginas web, analizar los resultados de formación al final del módulo y al final de él podrían usar correo electrónico, Facebook, Skype, gestionar las cuentas, comunicarse a través de los medios, de las redes sociales, de las aplicaciones, herramientas y demás,
poder compartir sus impresiones, imágenes, vídeos con amigos y buscar la información que necesitan, sobre todo en temas relacionados con salud, aspectos financieros, viajes, ocio, etc. La primera unidad era electrónico, crear una cuenta de Gmail, crear y enviar correos, editar el tema, replicar, reenviar, a juntar documentos, imágenes, crear contactos, grupos de correo, mensajes, búsquedas, filtros, etc. Estas eran las actividades de la clase. Para las actividades de aprendizaje electrónico se intentaba contactar por correo electrónico con el formador y con los colegas, enviar al formador un correo en el que se adjuntaba un documento y una imagen, enviar un correo a los colegas, enviar. La segunda unidad era comunicación a través de Skype. Los mayores tenían que crear una cuenta de Skype basado en el correo electrónico previo que habían creado, de añadir personas a esta cuenta, crear grupos, buscar una persona concreta, utilizar texto, llamadas de vídeo con un micrófono y cámara web, una webcam, y enviar mensajes también. Y para las actividades de aprendizaje electrónico, los mayores llamadas de vídeo con sus colegas y familia y enviar mensajes y preguntas al formador. En la unidad 3 lo que hacíamos era acceder a los recursos de las redes sociales, gestionar esa cuenta de Facebook, subir fotos y crear álbumes, añadir o quitar amigos, darles a me gusta en las páginas, añadir comentarios de sus propios perfiles o de los perfiles de los amigos y compartir información. También tenían que cargar páginas personales, añadir amigos, añadir comentarios, acceder a los distintos perfiles de Facebook y crear páginas con distintos aplicaciones y juegos. También tenemos los foros interactivos, en los que buscan la información necesaria para los foros especializados, por ejemplo, unos sobre expertos en derecho, otros sobre medicina, y también para el TripAdvisor de viajes. Y luego también buscaban discusiones en los foros para el tema de interés que ellos quisieran y hacían preguntas en los foros. Ahora les voy a mostrar algún ejemplo de la guía paso a paso que realizamos. Guía de la primera unidad. Aquí tenemos presentado cómo crear la cuenta de Gmail. Y aquí todo se presenta paso a paso. Se envía un correo electrónico, cómo componer, cómo reproducir. Quiero mostrar otra cosa más. Aquí tenemos la unidad 2 de Skype, que se envía un mensaje, las llamadas de vídeo, y gracias por todo. Eso es todo. Gracias, Denisa. Bien, yo voy a ser también muy breve en la presentación de mi parte. En Granada nos dedicamos, obviamente en la fase de producción de materiales,
a un módulo que creíamos muy interesante desde el punto de vista formativo dentro del proyecto, porque como habéis visto también en los últimos, en las presentaciones anteriores y en las presentaciones que ayer Mariano y Leopoldo nos hicieron, tiene mucho que ver pues, con esa brecha digital y que de alguna manera se tiene muy en cuenta cuando se trata de trabajar con banca y comercio electrónico. Entonces, no voy a pararme demasiado en mostrar los contenidos porque ya estáis viendo un poco en los distintos módulos que estamos presentando que la filosofía de trabajo siempre era la misma, crear unos materiales que los profesores pudieran utilizar en clase, unas actividades que se hicieran en clase, esas actividades los alumnos las realizan o las repiten en casa y pues de forma autónoma, con ayuda de estos materiales que habéis visto, porque en todos los módulos hay una serie de guías paso a paso y de vídeos introductorios de cada uno de los temas, pues con ese tipo de información ellos podrían trabajar en casa de forma autónoma. En el caso del módulo, los objetivos principales eran sobre todo que la gente, hacer que no se tuviera miedo a realizar transacciones económicas de forma electrónica, porque entendemos que en la situación actual, en el momento actual es muy importante porque los bancos, todas las empresas, las tiendas cada vez más tienden a que todo se haga de esta manera, ¿no? Se trata de demostrar a nuestros alumnos pues, identificar los beneficios que tiene y las desventajas que también puede tener la gestión de estas transacciones de forma electrónica y conocer la funcionalidad básica que ofrecen los bancos, las instituciones financieras a través de Internet y hacer una introducción de pues, qué podemos encontrarnos en el comercio electrónico, qué tipo de actividades son las que se suelen realizar cada vez más de forma asidua a través de Internet y pues, aprender a realizar esas gestiones y realizar los pagos de forma electrónica en esas gestiones. Entonces, en este caso, para este módulo, pues se dividió en 2 bloques, banca electrónica y comercio electrónico, con 2 unidades formativas en cada una de ellas, acceso a banca electrónica y sus funciones básicas, donde se trataba de dar esa introducción a qué nos ofrecen los bancos de forma electrónica y las funciones más importantes y más típicas que se suelen utilizar en esa banca electrónica y después algunos recursos un poco más avanzados. Y en el caso del comercio electrónico, obviamente, están muy relacionados. Pues hablar de qué servicios de compra y venta nos podemos encontrar en Internet y qué métodos de pago podemos utilizar. A nivel general, ¿cuáles eran los objetivos de este módulo y qué es lo que hemos tratado de ofrecer con la formación? Pues básicamente ofrecer ese concepto de banca electrónica y hacer que la gente conozca qué servicios nos ofrece. Conocer cómo hay que habilitarlo, porque también todo esto depende mucho de cada banco, de cada entidad financiera que se utilice. Saber cómo poder acceder a esa banca electrónica una vez que la tenemos activada y hacer los servicios más típicos en ese ámbito. Y en cuanto a algunos aspectos más avanzados, pues una vez que ya se conocen las bases para trabajar con la banca electrónica, aprender también cómo se hacen transferencias entre nuestras cuentas propias o entre cuentas de otras personas, gestionar pagos y domiciliaciones, que ya cada vez más pues, se hace todo a través de Internet y ya los recibos no se pagan, no tienes que ir al banco físicamente, sino que puedes trabajar de forma electrónica y es mucho más cómodo muchas veces, y algunos servicios que ya dependiendo de cada uno de los bancos pues, se nos podían ofrecer. Y en el campo del comercio electrónico, pues la idea es que aprendamos esas bases principales de cómo funciona el comercio electrónico. Muy importante, todo lo que hemos hablado ya a nivel de seguridad, conocer los riesgos asociados a las compras electrónicas, pero hacer que se pierdan ese miedo a esos riesgos, porque al final, lo hemos comentado muchas veces, ponemos siempre como ejemplo, cuando me preguntan, ¿es seguro pagar a través de Internet con los medios que tenemos ahora? Seguramente cuando comenzaron las tarjetas de crédito todo el mundo se planteaba si era seguro y muchos nos planteábamos si yo le doy la tarjeta de crédito en un restaurante, ¿qué harán con mi tarjeta de crédito? Y al final ya no nos planteamos ese miedo, ¿no? Entonces entiendo que esto con el tiempo se romperán todas estas barreras y funcionarán sin ningún tipo de problema. Se explican pues qué tipos de formas de comprar tenemos a través de Internet, compras directas, compras en grupos, subastas, pues para que todo el mundo conozca qué formas de trabajar en este ámbito tenemos. Y aquí nos planteábamos desde el proyecto algo muy importante. Se nos planteaba un poco el dilema de si estábamos o podríamos estar incentivando a que los mayores compraran compulsivamente a través de Internet una vez que conocieran y perdieran el miedo. Y obviamente tenemos muy claro que lo importante es formar a la gente para que conozca cuáles son las herramientas y seguro que luego el buen hacer de cada uno pues
hace que todo funcione perfectamente, ¿no? Y bueno, pues se ven aspectos pues, para trabajar con distintas tiendas a través de Internet, cómo se hacen esas compras en Internet y un último módulo bastante importante de cómo hacer los pagos a través de las transacciones electrónicas, porque ya cada vez más podemos hacer pagos a través de tarjetas de crédito, pero aparecen otros pagos muy interesantes como puede ser PayPal o tarjetas de crédito virtuales que de alguna manera están facilitando, porque esto ayuda de alguna manera a poner un filtro más a nivel de seguridad y entonces es muy importante que se conozcan esos aspectos. En fin, en definitiva lo que pretendemos con este módulo al desarrollarlo ha sido romper el miedo al uso de estas tecnologías, mostrando la seguridad que tienen todas estas operaciones y mostrando la total tranquilidad que pueden tener los usuarios al utilizarlas, pero sí que nos hemos dado cuenta al crear los materiales, por ejemplo, la dificultad que tiene crear esos materiales, porque podríamos mostrar algún vídeo, los podéis ver a través de Internet, vídeos en los que bueno, pues se está mostrando cómo hacer una transacción electrónica real, por ejemplo, con una cuenta mía, en mi caso. Con lo cual, obviamente, bueno, los vídeos hay que prepararlos pues, para que no aparezcan los datos personales, no aparezcan, obviamente, los movimientos reales. Entonces, bueno, pues la preparación de esos materiales sí que puede ser complicada y lleva un trabajo bastante importante. Y como habéis visto, en el ejemplo que ha mostrado Denisa, podemos mostrar todos los ejemplos que hemos hecho en cada uno de los módulos, el uso de tutoriales y guías de paso a paso de cómo hacer las actividades, yo creo que es algo muy importante que se ha desarrollado en el proyecto y que ayer ponía en detalle Leopoldo con su presentación como una de las formas en las que podemos mejorar y facilitar la tarea de formación en este campo. Por tanto, al final lo que pretendemos con este módulo es involucrar a nuestros mayores en este ámbito, pues que la sociedad cada vez demanda de una manera más exigente, ¿no? Bien, y eso es todo lo que os tenía que contar. Bien, ahora pasaría Ana Gromusova, de Eslovaquia, que la acompañará Lenka Hratikova para la traducción. Ana. Que nos van a presentar bueno, pues un resumen del módulo de gobierno. Sube Lenka, solo. ¿Lenka? Okay. Ella no utiliza la solo comentará el trabajo. She's going to tell us about the work that they've done. Hello, my name Hola, buenas. Es Lenka, soy intérprete y representante de la ONG eslovaca y voy a explicar el módulo sobre gobierno electrónico. Voy a describirles los objetivos de este módulo de modo que puedan encontrar esta información útil. Vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar con los objetivos. ¿En qué manera podría este módulo ayudar a la gente? Como acabo de decir, nuestra organización sobre todo se centra en los mayores, la generación que envejece. Entonces quiere decir esto que el gobierno está muy vinculado con sus problemas, con sus propias situaciones. Entonces, de acuerdo con los objetivos, ¿por qué deberíamos dar ventajas en este módulo? Todas las personas deberían poder acceder a las páginas gubernamentales, porque los derechos de los mayores también tienen que ser defendidos. Por tanto, este módulo está muy conectado con este tema concreto que menciono. Vamos a pasar entonces al... Let me look at it for a moment. Okay. Voy a mirarlo un momentito. Adquirir información y recibir asesoramiento
es importante y para ello tienen que poder encontrar la información sobre los aspectos municipales y cómo solicitar esos aspectos. Tienen que poder enviar un mensaje al organismo municipal pertinente y tienen que poder hacerlo de manera electrónica. Entonces, para las páginas web eslovacas hemos creado vídeos para que puedan hacer esto. Hemos modificado esos vídeos según las plataformas gubernamentales para Eslovaquia. Allí en Eslovaquia tenemos vínculos gubernamentales, de justicia, del ministerio, y deberían poder acceder. Les mostramos cuál es la manera más básica, más elemental para acceder a estas páginas. Les mostramos cómo poder sacar la información básica, cómo obtener las referencias que necesitan y cómo ayudarles a conseguir acceder a estas páginas. CIVOT 90 en mi organización lo que hace es defender los derechos de los mayores. Entonces nuestros colegas también se centraban en el modelo de gobierno electrónico. Ellos tienen sus propias páginas y explicarán unos temas similares. Estos son los objetivos. Pero para más detalles, por ejemplo, tenemos un ministerio que es responsable de nuestra ciudad y entonces le mostramos a las personas cómo llegar a esta organización y si quieren, por ejemplo, solicitar formularios básicos para que no tengan que esperar en grandes colas o hacer la situación o no tengan que afrontar una situación más complicada. Para que puedan encontrar la información en esa página. Y luego el tema de la seguridad. Que hay personas que a lo mejor no saben cómo superar ciertos problemas que les surgen y entonces nosotros les ayudamos. Intentamos hacerlo de manera protectora. Como les decía, les enseñamos cómo manejar ciertos formularios de organizaciones gubernamentales. Creo que les mostramos que esa información no es tan complicada y que la pueden entender. Y sus reacciones fueron muy positivas por parte de nuestros mayores. Realmente no sabían cómo acceder a esa información y estaban encantados de saberlo. Pudieron ver que era muy fácil y muy útil. Nosotros les mostramos en casa cómo hacer esto. Se les pide que cooperen en casa, que escriban y dicen que la práctica es muy eficaz. Les ha parecido muy útil. Creo que lo hemos hecho de una manera comprensible para ellos. Y esto ha tenido mucho éxito. Y creo que eso es todo lo que puedo decirles de este módulo. Gracias. Mis colegas continuarán.
Thank you, Lenka. Ahora tenemos a Federica Mazzocchi, que nos presentará... Claudio, Carlos, perdón. Ha cambiado Federica bastante. No, I'm not Federica. Carlos Carballo, de Virtual Campus de Portugal y coordinador del proyecto, que nos mostrará el módulo de entretenimiento, alguna idea sobre el módulo de entretenimiento y el juego y la aplicación que se han creado dentro del proyecto, como también otro de los productos importantes que se han generado. Carlos. Okay, so in the project we got Bien, en el proyecto tenemos una parte divertida, que es el módulo de entretenimiento. Voy a hablar en inglés, pero estoy usando la versión en española, la versión española de las diapositivas para que puedan seguir en ambas lenguas la presentación. Actually, one of the reasons why we took this model, not only of course for the fact that entertainment, De hecho, una de las razones por las que cogimos este módulo, no solo porque sea un aspecto importante, sino porque también a través de estas herramientas divertidas se puede we lose ayudar a perder el miedo, because we are committed, porque estamos entretenidos por el juego, nos comprometemos con ello y así podemos perder el miedo de tocar, de cambiar elementos, etc. so the purpose Entonces el propósito de este módulo residía en centrarnos en distintos aspectos del entretenimiento, medium, especially to know sobre todo para saber qué tipo de recursos podemos tener en Internet, distinguir entre recursos libres y recursos de pago. So we focus on using YouTube, on using television. Se trabaja con YouTube, con canales de televisión, periódicos, revistas, etcétera. Esos son los aspectos más importantes. Tenemos la misma organización que los otros módulos The first y la primera unidad was mostly estaba sobre todo dedicada a YouTube, a conocer básicamente en qué consiste YouTube, how can cómo utilizarlo para los vídeos, cómo crear tu propia cuenta para YouTube. and then Y también tenemos una unidad diferente para periódicos y revistas en línea, cómo leer el periódico en línea, qué tipo de periódicos se pueden conseguir, y también es importante porque cada vez estos periódicos son so how to distinguish between paid news and cuántos son de pago, cuáles son gratis, que esto cada vez es más corriente, tener que diferenciar entre los que son gratis y los de pago. Y luego también los juegos. Los juegos, por supuesto, son interesantes porque son una manera de pasar el tiempo de manera divertida, pero también hay juegos que están diseñados especialmente para la memoria y los aspectos cognitivos, ability by using games. But games can also pero be used también se puede utilizar como un medio social. was mentioned for instance Ya se dijo ayer, was the fact that la tecnología se dice que puede llegar a aislar, pero hay juegos que permiten jugar con otras personas, es decir, se puede socializar a través de los juegos y de las plataformas de juegos. Eso puede ser muy importante también. Y finalmente, algo que nos gustaría hacer ahora, which is que es tomar fotos, hacer fotografías y luego editarlas para mostrárselas a nuestros amigos. modules. Estos son los módulos que hemos abordado en el proyecto. The format Por tanto, el formato es como antes se ha mostrado. Tenemos clases, luego tenemos distintas actividades, tenemos guías paso a paso, tenemos vídeos. Entonces voy a intentar mostrarles. No sé si esto está todavía abierto. so we have actually a YouTube channel. Aquí tenemos todos los vídeos disponibles. This channel Este canal está organizado por lenguas según los distintos participantes. Por ejemplo, aquí tenemos todos los vídeos. Voy a mostrar
algunas cosas sobre banca electrónica, tenemos aquí vídeos interactivos, y también es una manera de que podamos utilizar estos vídeos para cosas específicas. Entonces podemos tener una pregunta con respecto a un tema concreto y luego podemos ver este vídeo y hacer más claro qué tipo de solución queremos obtener. Tenemos producido 350 vídeos. Tenemos 50 a 55 vídeos en cada lengua. Tanto es un repositorio importante de información. Estos vídeos están también disponibles a través de una aplicación específica para Android que se puede obtener y se puede acceder así a los vídeos. Otro aspecto que hicimos es crear un juego que está disponible a través de Google Play. Voy a intentar hacer algo aquí con mi iPhone para ver si funciona. Entonces la idea consiste en mostrarles a todos cómo se puede empezar a utilizar una tableta, cuáles son las actividades más esenciales que se pueden hacer con una tableta. Aquí vemos el juego que tenemos. La idea es que practique las maneras más comunes de utilizar una tableta, como por ejemplo la más simple, que es esta de aquí. Tenemos información y aquí se puede activar un objeto tocándolo. Y aquí tengo que practicar, tengo que tocar este aquí. Entonces, haciendo esto, me dice que tengo que hacerlo 3 veces. Y se va haciendo cada vez más pequeño. Entonces podemos practicar también nuestra destreza. Y aquí el círculo se va moviendo, entonces tengo que ir intentando tocarlo mientras se mueve. Son ejercicios muy simples. Sobre todo están pensados para que el usuario no tenga miedo de utilizar una tableta y que entienda cómo utilizar esa tableta. Y luego tenemos distintos gestos. Tenemos ahora un ejercicio de práctica. Aquí vemos. Ya he aprendido a tocar la pantalla de mi tableta y voy a aprender, por ejemplo, voy a aprender a cómo desplazar la pantalla, cómo señalar ciertas zonas de mi pantalla. Son juegos muy fáciles, diseñados específicamente para aprender lo básico. Tabletas o para teléfonos inteligentes, para ambas cosas. Y esto es bastante... Bien, pues terminamos ya con la siguiente intervención. Federica Masocci, del Grupo de Italia, que nos presentará el módulo de salud. Y después, para concluir, nos hablará un poquito de la fase de explotación final, que es lo que nos queda que hacer a partir de ahora. Federica. Muy breve.
En Italia trabajamos en el módulo de salud, 4 unidades. Nos centramos en 3 apartados. En primer lugar, los recursos nacionales y europeos sobre la salud. Luego servicios, lo dividamos en 2 unidades, la segunda y la tercera unidad, y luego tecnología y su vínculo con la salud. La primera unidad, los recursos europeos y nacionales sobre la salud. Con esto intentamos contestar a la pregunta ¿qué es la salud? Explicamos a los mayores qué es la salud y qué pueden hacer. En esta unidad aprendieron a utilizar la página web del Ministerio de Sanidad y todo lo que hay ahí. Y luego, cómo hacer una búsqueda de información sobre enfermedades específicas a través de Google, cómo ponerse en contacto con asociaciones a través de redes sociales, como por ejemplo Facebook, Twitter, etcétera. En la segunda unidad versaba sobre los servicios de salud y ahí aprendieron a conseguir citas médicas en línea, cómo funciona el sistema. Esto es muy específico. En Italia tenemos una aplicación específica que podían utilizar para conseguir cita médica a través de la tableta o el teléfono. La tercera unidad se centraba en el expediente médico. No sé si eso existe en otros países. Nosotros lo diseñamos para Italia. Aquí podían compartir información con médicos y aprendieron cómo funcionaban. En la última unidad enseñamos a los mayores qué es la telemedicina y cómo funciona. Explicamos las otras 3 categorías: conseguir los datos médicos, transmitir esos datos a un médico y especialista, y luego cuál es el sistema de monitoreo remoto y cómo funciona. Y también los servicios en tiempo real, como por ejemplo visita de un médico en casa a través de Skype. Ninguno de los mayores tenían miedo a utilizar sus dispositivos a este nivel. Ese fue el módulo de salud. Muchísimas gracias. Seguimos ahora la explotación, el paquete 8. Quiero explicar qué significa. Explotación significa que los resultados del proyecto seguirán utilizándose después de finalizar el proyecto a escala más grande. El objetivo es para el futuro del proyecto. El plan de explotación dirige las pautas sobre cómo explotar los resultados y hacer que lleguen a todos los actores interesados. Los resultados del proyecto incluyen el contenido de formación para formadores, la plataforma web, Whistle, la app del juego que Carlos nos acaba de enseñar, y el entorno para mayores. ¿Cuáles son de estos resultados? Los cursos de formación de formadores, en primer lugar. Los requisitos se establecieron después de consultar un análisis de las necesidades reales de los usuarios finales. Tanto el contenido como las características se validaron en primer lugar y por parte de expertos en TICs, y luego los formadores expertos y los usuarios finales también los validaron.
se puede adaptar para otros grupos objetivos que viven en otros países y también para grupos objetivos en otros países con características similares. Es muy importante para poder aprovechar al máximo los resultados. Para una explotación eficaz de los resultados, se identificaron los usuarios finales para adoptar los resultados y beneficiarse del conocimiento generado. Los grupos objetivos eran los usuarios finales, es decir, los mayores que vivían en todos los países donde había socios, profesionales como formadores, investigadores, etcétera, pero otros profesionales que trabajan en formación a lo largo de la vida, TICs, etcétera, y los que participaron en la fase de pruebas y ONGs que trabajan en la educación a lo largo de la vida, la intervención socioeconómica, asociaciones que trabajan con inclusión, con servicios sociales, etcétera. ¿Por qué es diferente UICEL? De acuerdo con la investigación teórica y práctica realizada durante el primer mes, la mayoría de los cursos de TICs para los mayores son muy tradicionales, se imparten a través de la modalidad presencial con ordenadores. No hay muchos recursos e instrumentos para enseñar a los mayores a utilizar los dispositivos móviles. Ordenadores. Y luego se podría facilitar la interfaz de usuario y facilitar el acceso de los mayores. El proyecto UICEL cree que para empoderar a los mayores sería mejor enseñarles cómo utilizar los dispositivos móviles que existen en la sociedad para evitar la estigmatización en este sentido. Realizamos un análisis DAFO con las oportunidades, amenazas, fuerzas y debilidades. Es una plataforma web. Tenemos fácil acceso al contenido. El contenido combina varios tipos de material, varios formatos, audio, vídeo, etcétera. Es multilingüe, se puede añadir interfaces en idiomas adicionales. Tenemos una plataforma abierta para los formadores, así que se pueden utilizar los contenidos después del proyecto o se pueden transferir a otra plataforma similar para utilizar por parte de cada asociación, organización socio. En cuanto a las debilidades, pues las tabletas son caras para algunos usuarios en algunos países donde el nivel de salarios y pensiones son bajos. Con respecto a las oportunidades, hay un número reducido de productos competitivos. La crisis económica lleva a la reducción de cursos para los mayores y en el sur la crisis económica restringe el poder adquisitivo de los mayores. No todos están familiarizados con los dispositivos móviles. El consorcio seguirá difundiendo los resultados a nivel local, regional, maximizar el impacto, centrándose en los distintos aspectos a través de los dispositivos móviles. Si alguien quiere unirse para poder utilizar los resultados, en contacto con una de las organizaciones socias.
Como veis, bueno, pues tenemos la oportunidad de utilizar muchísimo material que se ha generado dentro del proyecto y las oportunidades que tenemos de poder utilizarlo en otras instituciones, en otras asociaciones y demás, pues son muchas y estamos abiertos a cualquier participación que queráis hacer con nosotros. Bien, concluimos aquí la sesión. Si os parece, por no alargar más, ya que tenemos media horita de retraso, si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta, luego lo podremos discutir en el café de esta tarde, con lo cual, si os parece, cerramos la sesión aquí.